Estaba en mi primer año de la universidad y ya había estado involucrado en la exploración urbana desde mi adolescencia temprana. Antes de tener la edad suficiente para conducir, solía buscar lugares a una distancia caminable que pudiera explorar. Era divertido, pero mis opciones eran limitadas. Visitaba una y otra vez los mismos lugares. Sin embargo, una vez obtuve mi licencia y mi primer automóvil, todo cambió. Comencé a investigar en línea y a trazar rutas para visitar varios lugares en la misma área en la misma noche. Tenía un par de amigos de la infancia que solían acompañarme, y pasamos muchas de nuestras noches de fin de semana haciéndolo en la secundaria. Sin embargo, una vez que todos terminamos la secundaria, cada uno siguió su camino. Comencé la universidad, pero seguía explorando en mi tiempo libre. A menudo volvía a explorar solo, pero con el tiempo hice amigos que también se interesaron en el pasatiempo. La mayoría de las personas a las que llevé por primera vez realmente lo disfrutaron y dijeron que les gustaría hacerlo de nuevo en el futuro. Eventualmente, formé un pequeño grupo que solía salir a explorar en muchos de nuestros fines de semana. El grupo principal solo consistía en 3 de nosotros, pero éramos bastante consistentes. Había un edificio en particular que nos encantaba explorar. Por lo general, no volvíamos a los mismos lugares una vez que los explorábamos, pero este lugar era diferente. Aunque ya no tenía ningún misterio, tenía 10 pisos de altura, y cuando llegabas a la azotea, podías ver toda la ciudad. Era hermoso, y valía la pena volver una y otra vez. Un día, estaba hablando con un amigo mío sobre la exploración urbana y en particular, sobre ese edificio en particular. Él nunca había explorado antes y me dijo que realmente quería verlo. Así que elegimos un día para hacerlo. Mis otros 2 amigos del grupo original se unieron a nosotros. Cuando llegamos, los 2 amigos que normalmente solían acompañarme decidieron esperar afuera, ya que ya habían recorrido el edificio varias veces y no tenían ganas de subir todas las escaleras. Mi amigo nuevo en la exploración urbana y yo nos dirigimos al edificio solos. Entramos y justo cuando estábamos a punto de ingresar, 2 personas salieron del edificio. Esto no nos pareció extraño, ya que muchas personas venían a explorar y el lugar era bastante conocido. Les pregunté si había mucha gente adentro, y nos dijeron que creían que solo había otro chico adentro. Pensaban que estaba en el último piso o en la azotea. Nos sugirieron que evitáramos esa área, ya que el hombre parecía estar muy enojado y hacía ruido golpeando cosas. Les agradecimos la advertencia y entramos. En ese momento, no estaba muy preocupado por ese hombre, ya que el lugar era enorme y dudaba que nos cruzáramos con él. Le mostré a mi amigo el interior del edificio mientras subíamos. La mayor parte del edificio en sí no era muy interesante. Simplemente estaba abandonado y era enorme. La mayoría de las personas que entraban en ese edificio lo hacían para beber o hacer grafitis. Sin embargo, la vista desde la azotea aún valía la pena. A medida que nos acercábamos al último piso, aún no habíamos escuchado al hombre del que nos habían advertido. Supuse que ya se había ido y lo olvidé por completo. Finalmente llegamos al último piso y subimos la escalera que nos llevaría a la azotea. Una vez allí, nos tomamos un tiempo para descansar y admirar la vista. Mi amigo estaba claramente satisfecho, ya que sus expectativas se habían cumplido. Nuestra paz se vio interrumpida por el sonido de mi teléfono celular. Era uno de mis amigos que había estado esperando afuera. Resulta que en la misma área donde estaba la entrada al edificio, había habido un pequeño accidente de automóvil, y la policía estaba allí. Sugirieron que esperáramos un poco antes de bajar para no meternos en problemas por allanamiento. Agradecí a mi amigo, y él nos dijo que nos avisaría una vez que todo estuviera despejado. Bajamos al último piso y estábamos mirando alrededor, agradecidos por la espera, cuando escuchamos a alguien gritar. Al principio no nos preocupamos demasiado y nos sentimos confundidos. Unos minutos después, mi amigo que estaba afuera del edificio me llamó nuevamente para informarme que la policía ya se había ido y que podíamos bajar. Comenzamos a bajar por las escaleras, pero volvimos a escuchar los gritos del hombre. No podíamos decir exactamente de dónde venían al principio, pero una vez que llegamos al último piso, quedó claro. El hombre estaba en el piso de abajo, gritando y golpeando cosas con fuerza. Sonaba como si estuviera enloquecido, y obviamente estaba caminando por el edificio golpeando cosas con algo peligroso. Le dije a mi amigo que lo mejor sería bajar las escaleras en silencio y salir de allí lo más rápido posible.
El edificio tenía varios ascensores, pero ninguno funcionaba, así que solo teníamos una escalera para llegar a la planta baja. Comenzamos a bajar las escaleras nuevamente, tratando de ser lo más silenciosos posible. Los gritos y los ruidos de golpes del hombre enloquecido se acercaban con cada paso que dábamos. Cuando llegamos al cuarto piso de la escalera, notamos que estaba bastante dañado, y nos llevaría un tiempo atravesarlo y continuar bajando. Sabía que el hombre nos alcanzaría antes de que pudiéramos atravesarlo, así que cuando llegamos a ese piso, agarré a mi amigo y lo arrastré hacia la puerta. Corrimos y nos escondimos detrás de una columna. Tratamos de ser lo más silenciosos posible y de no respirar demasiado fuerte. Estaba aterrado en ese momento y pensé que el hombre nos había escuchado. El hombre finalmente llegó a nuestro piso, se detuvo en la puerta y simplemente se quedó allí. Mi amigo y yo no nos movimos en absoluto. Nos miramos el uno al otro con expresiones de miedo en nuestros rostros. No teníamos a dónde más correr. La única salida era pasar por esa puerta y seguir bajando las escaleras. El hombre se quedó en la puerta durante lo que parecieron 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Afortunadamente no entró al piso y en cambio continuó bajando las escaleras. Su grito comenzó nuevamente y duró unos 10 minutos más. Eventualmente todo se quedó en silencio y no pudimos oír nada más en el edificio. Empecé a susurrarle a mi amigo que esperáramos un poco más y luego saliéramos de allí lo más rápido posible. Después de unos 5 minutos, decidimos que ya era hora de irnos. La oscuridad del interior del edificio pareció protegernos mientras nos levantábamos de nuestra posición agachada para dirigirnos hacia la puerta. Pero justo cuando estábamos a punto de dirigirnos hacia la puerta, escuchamos otro ruido. Venía de la misma habitación donde nos habíamos escondido anteriormente. Miramos y vimos a alguien salir de las sombras de la habitación hacia nosotros. No esperamos para ver quién era. Ambos comenzamos a correr en la dirección opuesta. Saltamos por un área dañada en el pasillo y corrimos por el resto de las escaleras. Finalmente, salimos al exterior, donde nuestros otros 2 amigos nos estaban esperando. Nos preguntaron por qué nos habíamos tardado tanto, pero les dije que necesitábamos irnos en ese mismo momento. No perdimos tiempo y en cuestión de minutos, estábamos conduciendo lejos de allí. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre ni cuáles eran sus intenciones reales. Tampoco sé quién era la otra persona que estaba en la habitación con nosotros cuando nos escondimos. Probablemente solo era otro explorador que también se estaba escondiendo del hombre, pero en ese momento no tenía interés en averiguarlo. Esta experiencia no arruinó la exploración urbana para mí, y todavía lo hago con bastante frecuencia. Sin embargo, desde entonces, siempre me aseguro de que haya al menos 3 personas conmigo. Hace varios años, un amigo y yo nos aventuramos en una experiencia de exploración urbana que jamás olvidaré. Nos habían hablado de un antiguo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, y decidimos que sería una oportunidad emocionante para explorar y tomar algunas fotografías. El lugar estaba a unas 2 horas en coche desde nuestra ciudad, y cuando llegamos, nos dimos cuenta de que estaba en medio de un bosque denso. Aparcamos nuestro coche en una zona despejada y nos adentramos en el bosque, siguiendo las indicaciones que nos habían dado. A medida que nos acercábamos al hospital, comenzamos a notar la atmósfera inquietante que rodeaba el lugar. El edificio estaba cubierto de hiedra y parecía haber estado abandonado durante décadas. Decidimos entrar por una ventana rota en lugar de la puerta principal, ya que parecía menos llamativo. Dentro del hospital, encontramos pasillos oscuros y desiertos, con sillas y camas rotas esparcidas por todas partes. A medida que explorábamos las diferentes habitaciones, nos dimos cuenta de que algunas de ellas estaban llenas de registros médicos y muebles antiguos, lo que aumentaba la sensación de abandono y olvido. Sin embargo, a medida que avanzábamos hacia el ala más antigua del hospital, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Encontramos pinturas y grafitis en las paredes que parecían haber sido hechos por alguien con una mente perturbada. Había frases extrañas y símbolos incomprensibles que nos hicieron sentir incómodos. Decidimos continuar explorando y llegamos a un sótano oscuro y lúgubre. A medida que bajábamos las escaleras, el aire se volvía más pesado y el ambiente se volvía aún más opresivo. Al llegar al sótano, nuestras linternas revelaron algo que nunca olvidaré.
Había manchas de sangre seca en el suelo y en las paredes, y parecían frescas. Nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo terrible, y decidimos salir rápidamente del sótano. Al subir las escaleras y regresar al pasillo principal, escuchamos ruidos en la distancia, como si alguien estuviera caminando por los pasillos del hospital. El pánico se apoderó de nosotros mientras nos escondíamos en una habitación cercana y apagábamos nuestras linternas. Escuchamos voces susurrantes y risas siniestras que se acercaban cada vez más. Estábamos atrapados en una pesadilla en un lugar que parecía estar habitado por algo más que simples fantasmas del pasado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las voces y los pasos se alejaron y nos aventuramos a salir sigilosamente de la habitación. Corrimos hacia la salida y abandonamos el hospital, prometiendo nunca regresar. Nunca supimos quiénes eran esas personas ni por qué estaban en ese lugar, pero lo que encontramos en ese hospital psiquiátrico abandonado seguirá atormentándonos en nuestros peores sueños. Desde entonces, hemos abandonado nuestra pasión por la exploración urbana, y la experiencia nos ha dejado con cicatrices emocionales que nunca sanarán por completo. Soy una mujer en mis últimos años de adolescencia, y vivo en un pueblo pequeño donde no hay mucho que hacer. Un día, aburrida hasta la médula, decidí dar un paseo por el pueblo, y me topé con un edificio abandonado que solía ser una fábrica, pero llevaba años sin uso. Decidí intentar entrar para explorarlo, así que caminé alrededor del edificio y finalmente encontré una ventana cerca del suelo que pude abrir parcialmente. Como soy bastante pequeña, logré deslizarme a través de la ventana y entrar al edificio. Exploré el interior durante un tiempo y simplemente disfruté de la experiencia. Algo en ver todo lo que había sido abandonado me transmitía una sensación especial. Era como si un día alguien hubiera recogido uno de esos objetos, lo hubiera dejado allí y nunca más lo hubiera tocado. Es difícil de explicar, pero en ese momento supe que había encontrado un nuevo pasatiempo. Había varios lugares abandonados en mi área que estaban a poca distancia a pie, así que comencé a explorarlos uno por uno. Todo iba bien, y siempre tenía una experiencia genial haciendo esto. Pero un día, me topé con algo que me asustó bastante mientras exploraba un edificio abandonado. En una de las habitaciones encontré pertenencias de alguien, una especie de cama improvisada, botellas de agua vacías y envoltorios de comida. Por la apariencia de todo, pude decir que alguien había estado allí muy recientemente. Casi todo en el edificio estaba cubierto de polvo, pero los objetos de esa habitación no. Me puse extremadamente nerviosa, pensando que alguien podría estar allí conmigo, alguien que podría pensar que invadí su espacio, e incluso podría intentar hacerme daño. Afortunadamente, en esa exploración en particular, no me encontré con nadie y logré salir del edificio a salvo. A partir de ese momento, decidí que ya no exploraría en solitario. Siempre me aseguré de llevar a un amigo conmigo. Esto nos lleva a la exploración urbana más reciente en la que participé. Convencí a una de mis amigas para que me acompañara a un lugar abandonado al que nunca había ido antes. Al principio ella estaba indecisa, pero finalmente accedió cuando le dije lo divertido que era y que lo había hecho docenas de veces sin ningún problema. Nos encontramos una noche y nos dirigimos al lugar. Al principio parecía emocionada, al igual que yo, pero una vez que llegamos al lugar, comenzó a dudar de nuevo. Después de buscar durante unos minutos, encontré una forma de entrar, una puerta trasera que parecía ser la única entrada y salida. Tan pronto como entramos, mi amiga básicamente se quedó congelada. Se mantuvo cerca de la puerta y no quiso avanzar más. Traté de convencerla para que me siguiera, pero no funcionó. Con o sin ella, decidí explorar el lugar. Era un edificio bastante grande con muchas habitaciones para explorar. Después de unos 10 minutos noté un olor extraño, como a sudor corporal mezclado con basura vieja que había estado allí durante años. No estaba disfrutando mucho de la experiencia debido a ese olor. Me apresuré a la siguiente habitación para alejarme de él, pero el siguiente cuarto olía igual de mal. Esto continuó durante un tiempo y, finalmente, me acostumbré al olor. Mucho tiempo había pasado y sentí que ya había explorado lo suficiente. Así que decidí regresar donde estaba esperando mi amiga para que pudiéramos irnos. Estaba un poco desorientada en ese momento, pero estaba segura de que podría encontrar el camino de regreso.
Fue entonces cuando noté el olor nuevamente, pero esta vez era más fuerte que antes. No le di mucha importancia y empecé a caminar. Pero entonces, escuché otros pasos que no eran los míos. No me di la vuelta, pero sabía que alguien estaba allí. El olor se hizo aún más fuerte y pude oír la respiración de alguien detrás de mí. Comencé a caminar más rápido, tratando de encontrar la salida lo más rápido posible. A medida que aumentaba mi velocidad, los pasos detrás de mí se volvieron más fuertes y rápidos también. Seguí yendo. Sabía que tenía que salir de allí. Sentí que había pasado una eternidad, pero finalmente llegué al pasillo que conducía a la puerta. Pude ver a mi amiga esperando por mí junto a la puerta. Al principio ella levantó las manos como si estuviera molesta por lo mucho que había tardado, pero cuando le grité que corriera, su actitud cambió rápidamente. Empezó a abrir la puerta, pero parecía tener problemas para hacerlo. Yo estaba corriendo hacia la puerta y justo cuando estaba a punto de salir, sentí una mano agarrar mi tobillo. Tropecé y caí al suelo, y la persona que tenía mi tobillo lo apretó tan fuerte que grité de dolor. Estaban tirando con fuerza, tratando de arrastrarme de nuevo al interior. Intenté golpear y patear, pero eran demasiado fuertes. Entonces, mi amiga agarró mis manos y comenzó a tirar de mí para alejarme de la persona que me sujetaba. Al mismo tiempo seguí pateando con todas mis fuerzas. Finalmente, logré liberar mi tobillo. Los dos comenzamos a correr sin mirar atrás. Aunque no creo que nos siguieran, no lo sabíamos con certeza. Una vez afuera, corrimos casi todo el camino de vuelta a casa, solo deteniéndonos ocasionalmente para recuperar el aliento. Cuando llegamos a mi casa, finalmente tuvimos la oportunidad de hablar en serio. Mi amiga trató de racionalizar la situación, diciendo que probablemente era solo un chico adolescente tratando de gastarnos una broma. Pero yo sabía que no era así. Ese individuo olía horrible, como si no se hubiera bañado en semanas, y la forma en que agarró mi tobillo no era algo propio de una broma. No hablamos mucho después de ese incidente. Terminé con moretones graves en el tobillo que tardaron casi 2 semanas en desaparecer por completo. Amo la exploración urbana, pero esta podría haber sido la última vez que lo haga. Lecciones: más vale seguridad que la emoción de explorar estos lugares abandonados. Las experiencias anteriores habían sido emocionantes y llenas de descubrimientos fascinantes, pero este incidente me recordó que la seguridad es primordial.